Mireya Oijman, directora de arte. En esta ocasión estoy en el segundo año, dirección de arte. Estamos en la sede NEA en Formosa y esta semana me tocó dar junto a Leticia Bovedoni foto más arte. Gracias a quienes han venido a ver la proyección. Decidí que sea un corto porque me parecía que, y específicamente una historia breve, esto quiere decir que este cortometraje fue hecho a partir de la premiación o bueno, el subsidio que se otorga al premio Historias Breves. Me parecía que era una buena experiencia para que vean el tipo o un ejemplo de producto audiovisual, mejor dicho cortometraje, que se puede hacer a partir de esta premiación. El DF es Federico Lastra, que es un egresado de sede centro de la ENERC. Lo primero que conversamos, bueno, en realidad primero me he encontrado con la directora Micaela Gonzalo, y a partir de algunos lineamientos que se conversan, que son una charla muy informal en un bar, digamos, como habiendo leído el guión, a partir de mi lectura y mi interpretación ya sentía algo particular que primero tiene que ver con la época, que es en los 90 y que bueno, tiene que ver con algo de lo que tenía una sensación muy vívida de mis navidades, y a los tres, nos pasó lo mismo, Micaela, Federico y a mí. Entonces partimos un poco de pensar en nuestras sensaciones vívidas de las navidades, que no siempre tenemos por qué arrancar de la vivencia propia. Particularmente en este corto partimos de vivencias propias de nuestras navidades. Y a partir de ahí empezó como con Fede en particular como algo de lo que recordábamos o imaginábamos de literalmente qué color tenían las navidades en los años 90, la verdad. Y primero hubo como recuerdos de lo objetual atravesados o atravesadas por el menemismo y todo lo que eso implica y cómo es una Navidad en el menemismo. Esa fue como una premisa muy fuerte. Siempre dependo del personaje, porque los espacios los habitan los personajes, entonces no puedo inventarme algo sin conocer a ese personaje. Tal vez una regla que aplico siempre es preguntarme quién es ese personaje, dónde vive, de qué trabaja, qué le pasó, y le pido esa historia o que me cuente esa biografía al director o a la directora, y ahí empiezo a pensar en qué espacio viviría, y digo vivir y no quiere decir solo la casa, sino en dónde trabaja, en dónde no va a estar. En este corto en particular se trabajó mucho desde la experiencia vivida. Por eso me parece único en cuanto a la forma de experimentar e investigar, de cómo hacer un proyecto. No quiere decir que por tener una experiencia vivida el resultado va a ser mejor o peor, porque a partir de la experiencia puede ser o no que te sirva, porque puedes estar tan insertada en esa vivencia que no puedes ver de lejos, ¿no? En el sentido de cómo generar ese verosímil, pero tal vez en este corto en particular, y cómo a veces cómo abordar una historia breve, ¿no? Digo, también tiene que ver con el sistema de producción. Hay algo muy libre. ¿Qué nos pasó leyendo este guión? Atravesar muchos recuerdos, y fue una manera muy fiel la que estoy contando, desde
recordar el acolchado que usaban mis papás, cómo era mi acolchado, qué póster tenía, qué nos gustaba. Pasamos como 2 tardes, me acuerdo, recordando entre Micaela y Fede qué música nos gustaba y a qué, ¿cómo? Ilia Kuriaki, por ejemplo, y qué nos atravesaba siendo, digamos, más o menos los tres tenemos la misma edad, más o menos, qué música más o menos nos gustaba. Y había coincidencias y no coincidencias, sin embargo, estaba describiendo una época. Y insisto con la idea de lo que tiene que ver hablar de menemismo y no de cualquier época. Y eso se desprende de muchas caracterizaciones. Justo con las velas y con las luces de Navidad, es como si Fede y yo hubiéramos supuesto que estaban. Es decir, en el guión no aclaraba hay luces de Navidad o hay velas en la mesa. No está ese detalle. Y si hubiera estado, yo no sé qué hubiera hecho. Lo que sí sé es que tenía muy claro que las velas tenían que ser parte de la ambientación muy presente. Que haya velas en la mesa, que haya velas en un mueble con esos candelabros vistosos y eso lo tenía muy claro yo. Por supuesto que cuando le conté a Fede que había velas, le pareció que estaba buenísimo. Pero así todo, no es que Fede usó eso como única fuente de luz, sino que es una parte de la iluminación. Entonces, concretamente con las velas fue algo que lo tenía yo muy, muy concreto y que compramos varias y fuimos probando cómo quedaba en la mesa y justo nos dio, bueno, justo digo, como que usamos ese mueble porque la altura estaba muy bien para los encuadres donde están las personas sentadas y siempre de referencia atrás hay una vela que brilla, ¿no? que está prendida. Para que todo eso confluya con los puntos de las luces de Navidad en el patio y el árbol de Navidad, tiene que ver con esto de, me pregunto, ¿cómo es una Navidad en la casa de una familia? Y en esa Navidad hay luces de Navidad. De esta familia, puede ser que en otra familia la Navidad sea muy triste y no haya ni para luces de Navidad, o que haya alces con formas de luces de Navidad, hechas con luces de Navidad. En esta familia la Navidad tiene luces de Navidad en un árbol y muchas velas, mucha vela al lado de la comida. Entonces es algo que particularmente acá lo pensé muy desde el arte, pero porque así me imaginaba la Navidad de esta familia, y claro que el DF me dio la mano y dijo, bueno, vamos. Concretamente el sistema de color, hay unas, no, es que no me acuerdo cuál era porque no vimos una película entera. Empezamos a ver algunos, ni siquiera películas, insisto, fotogramas de Romer, y te estoy hablando de Romer que tiene que ver con el menemismo. ¿Por qué? Porque una cosa es los colores que yo elijo para componer, pero esos colores los contextualizo donde yo quiero. Entonces nos sirvieron como referencia de regalos, áreas de color o cómo estaban usados, dónde eran los acentos de color. Papá Noel. Algunas pelis de Romer que son casualmente, no, claramente de los 90. Y a partir de que nos pusimos como, cuando dijimos totalmente va por ahí, a partir de un poquito de definir cómo son la organización, el repertorio de colores y la organización,
Ya directamente fue un trabajo de búsqueda de qué objetos, cómo era la decoración, y digo decoración a propósito porque fuimos justamente a investigar a revistas de decoración de qué era lo característico de la decoración del diseño de interiores en esa época. Y ahí nos dimos cuenta, tengo unas revistas que no pegaban justo con nuestra familia. Que nuestra familia, como muchas familias, o algunas familias, tal vez se podían comprar la cámara de video, pero los sillones eran los de hace un tiempo. Es decir, ¿en qué se gastaba la plata en el menemismo? En los 90. Esa es como una pregunta que va por acá. Entonces ahí me acuerdo de una revista en particular, creo que era la Living o alguna así que sigue existiendo, donde había un living, valga la redundancia, donde había una mesa de acrílico transparente con un sillón de cuero negro. Era, uy, qué 90s es esto, ¿no? Como una frase que a veces decimos, o que cuando, ay, qué 2000, ¿qué es esto? Y eso no era lo que estábamos queriendo contar. Entonces sí me sirvió ver esa revista porque atrás había un cuadro que tenía un diseño que era gráfico, plano, que tenía unos colores que no eran exactos a los que yo imaginaba. Sin embargo, ese diseño de ese cuadro me sirvió mucho para entender qué quería poner en las paredes. Pero hay un tema con un lechón. No teníamos mucha plata para el lechón y compramos un lechón que era re chiquito. Y entonces teníamos una fuente re copada, re grande, metálica, y era el lechón, lo único que se veía del lechón decente eran las patitas y las orejas. Entonces, aparte quiero decir que bueno, el equipo de arte, obviamente no era yo sola, es un equipo de arte que estaba Carla y Julián. Julián fue el utilero, Carla la ambientadora. Y inventamos algo entre los tres que parecía que era un lechón gordito que se ve al principio del corto, pero la clave está en que si solo usábamos ese lechón que pudimos comprar porque estábamos ahí contando los pesos para llegar a todo lo que queríamos, no estaba bueno. Entonces inventamos algo para que se sienta que era un lechón gordito recién comprado. El corto en este caso está gran parte contado a partir de la mirada de esta chica que está filmando con una cámara de video, que es una cámara que en cierta época la empezó a poder tener, mejor dicho, algunas familias. Y era una característica de cierto sector social que haya una cámara de video en las casas. Estoy hablando obviamente de un círculo privilegiado de Buenos Aires o capital, y que caracterizó a nuestras familias, digo nuestras porque me sentía en ese grupo privilegiado en el que había posibilidad de tener una cámara de video y filmar un montón de cosas, y que una chica pequeña o joven filme y quede este registro de la Navidad. Es algo que pasaba, por ejemplo, no en mi casa, pero sí en la de mis tíos. Yo recordaba a un tío y Fede recordaba su padre, creo que era, sí, su padre, y Mica decía yo era la que filmaba. Digamos, ahora tal vez es como que filmamos todo el tiempo, ¿no? Filmamos cuando nos subimos al colectivo y filmamos cuando estamos soplando las velitas. Todo el tiempo filmamos. Antes filmar, o hace unos años filmar, tenía otra,
no digo otro significado, porque el significado no puedo creer que haya uno solo, pero tenía otra manera de... Podrías pensarlo de otra manera, podrías encontrarlo como algo de un momento, no algo tan cotidiano como es ahora. Esto que ves es en base a la diversidad de cabezas. Si nos conocieras en esas reuniones, seguramente por momentos decís, pero esta gente no se está escuchando entre sí. De verdad, hay pasionales, a veces no sé, Mica, la directora, tiene una voz más bajita, yo tengo una voz fuerte, a veces grito más. Fede habla un montón y te juro que había veces que digamos, esta gente nos está escuchando. Nos escuchamos a nuestra manera seguro porque somos los tres como, digo, no sé si la palabra es pasional, pero sí de intensidad manejamos. Entonces con esto, con toda esta mezcla de ideas que estoy haciendo es para que ustedes piensen que no existe un método donde nos sentamos, pensamos, escribimos y justo la cámara es como es y arte, diálogo tan claro con foto, que hay algo que por suerte sigue sucediendo, que es el azar. Y eso es el set. Un montón de cosas están pensadas, no me canso de decir la cantidad de veces que hay que pensar, planificar. Soy una referente conmigo misma, los y las que están en estuvieron en las clases esta semana vieron la cantidad de listas que hago, la cantidad de cosas que yo, el desglose, el Excel, todo eso. Pero sin embargo, aunque hagamos toda esa estructura y 1, 2, 3, 4, el set está lleno de azar porque hay un montón de personas con cabezas que piensan. Debo decir que en un punto siento que una vez elegí que me quería dedicar a esto. Digo dedicar a esto porque no sé, dije un día, yo quiero ser directora, tenés que un día me levanté y dije eso para nada. Sí empecé a descubrir de a poco que esto me gustaba. Entonces, ¿qué significa para mí? Diría que no solo algo que me gusta hacer, porque dirección de arte es hacer, sino algo en que lo que me gusta pensar, reflexionar, estudiar, seguir aprendiendo. Nunca se termina esto de la cantidad de cosas que son imprevisibles y seguir entendiendo qué es esto, porque no está definido para mí, aunque pido definiciones de qué es hacer la dirección de arte cuando doy clase. Entonces, a ver si puedo redondear, porque me cuesta mucho decir qué significa para mí. Significa para mí compartir, eso podría decir. Yo, al ser directora de arte, tengo la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. Y un consejo es, sepan dónde habitan sus personajes y cuando no lo saben, adelante, duden. Nada más. Gracias por estar acá conmigo.